Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estos posavasos que tienen forma de girasol. Los posavasos tienen alrededor de 15 centímetros de diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros, una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 3 cadenetas, las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto, hacemos otros 13 puntos altos más dentro del anillo mágico. Tenemos 13 puntos altos más las 3 cadenetas, contamos como 14 puntos altos. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta en la tercera cadeneta, hacemos un punto deslizado bien cortito. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto alto. Empezamos con 3 cadenetas, las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto, así que hacemos un punto alto más en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y tenemos el primer aumento. Ahora en el siguiente punto también hacemos un aumento, que son 2 puntos altos. Y así repetimos hasta terminar la vuelta. Deberíamos hacer 14 aumentos. Hacemos el último aumento. Este punto que nos queda es el punto deslizado de la vuelta anterior. No se teje este punto, lo saltamos y cerramos la vuelta en la tercera cadeneta. Vuelta número 3, empezamos con 3 cadenetas. El motivo que vamos a repetir en la vuelta número 3 es un punto y un aumento. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto, así que ahora vamos a tejer un aumento. Tenemos un punto, un aumento. Repetimos. Un punto y un aumento. Repetimos. Un punto
y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aquí también saltamos el punto deslizado. Deberíamos tener 42 puntos altos, contando con las 3 cadenetas. Cerramos la vuelta, hacemos una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Ahora vamos a formar los pétalos. Añadimos el hilo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. El extremo llevamos junto con la vuelta. Sacamos el primer punto. El otro extremo también llevamos junto con la vuelta, así vamos a esconder los dos extremos. Ahora subimos 3 cadenetas. Vamos a hacer un punto doble alto en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Un punto doble alto. Ahora hacemos un punto triple alto, echamos 3 hebras al ganchillo y este punto hacemos en el siguiente punto alto. Cerramos los puntos de 2 en 2. Subimos 2 cadenetas y hacemos un punto deslizado. Otra vez vamos a tejer un punto triple alto en el mismo sitio que el anterior. Ahora un punto doble alto en el siguiente punto. Tres cadenetas y un punto deslizado en el mismo sitio donde el punto doble alto. Tenemos el primer pétalo. Ahora hacemos un punto deslizado en el siguiente punto alto y repetimos lo mismo. 3 cadenetas, un punto doble alto en el mismo sitio que las 3 cadenetas, un punto triple alto en el punto siguiente, dos cadenetas, un punto deslizado, un punto triple alto, un punto doble alto, tres cadenetas, un punto deslizado. Repetimos, hacemos un punto, primero hacemos un punto deslizado en el punto siguiente y subimos 3 cadenetas, hacemos un punto doble alto, hacemos un punto triple alto, dos cadenetas, un punto deslizado,
un punto triple alto, un punto doble alto, tres cadenetas y un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto y repetimos el motivo. Continuamos con el mismo motivo hasta terminar la vuelta. Tejemos el último pétalo, hacemos una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y escondemos el hilo. Ahora estiramos bien los pétalos. Los podemos mojar y después dejar hasta que se sequen. Plancharlas suavemente. Y aquí ya tengo el posavasos terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.